Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 1 hoy y espero que ustedes se regocijen con este mensaje y que lo puedan disfrutar, que el paladar espiritual de verdad se goce hoy, porque Jesús es todo y Jesucristo basta. Amén. Él es más que suficiente para cada uno de nosotros. Entonces dice Colosenses capítulo 1 versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, una de las cosas más difíciles que nos cuesta entender a nosotros es ¿cómo puedo tener relación con un Dios invisible? Esto ha sido un tema que le cuesta a un montón de gente de comprender. Hasta mucha gente decide no creer en Dios y deciden no poner su fe en ninguna deidad y específicamente en Jesús. Deciden no creer en Jesús simplemente porque no lo ven. Y los que ya somos cristianos, a veces, o los que estamos empezando en el caminar de Cristo, nos podemos preguntar, ¿cómo puedo tener yo una relación con un Dios invisible? ¿Cómo puedo yo tener una relación íntima con alguien que no puedo ver, no puedo escuchar? Eso es una pregunta difícil, porque la verdad es que nosotros no podemos ver a Dios. Y una de las expresiones más populares que nosotros conocemos en nuestra vida es tengo que verlo para creerlo. Y nosotros a veces decidimos no tomar ciertos pasos de fe en nuestras vidas, no tomar ciertos riesgos. Y para algunos de ustedes es no poner su fe en Cristo, no poner su fe en Dios, no creer en Dios, porque ustedes dicen, si no lo veo, no lo creo, porque tengo que verlo para creerlo. Pero por medio de este versículo que estamos leyendo hoy, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo nos está iluminando bastante concerniendo este problema. Él nos está diciendo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En otras palabras, si quieres conocer a Dios, observa a Jesús. Pablo nos está ayudando a entender algo muy importante, y es esto, que cualquiera que quiera ver al Dios supremo, que es nuestro Dios creador, cualquiera que quiera entender quién es Dios, cualquiera que quiera saber qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios, cómo piensa Dios, cómo no piensa Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo, si tú quieres entender quién es ese Dios invisible, vas a tener que poner tus ojos en la imagen visible del Dios invisible, y ese es el Hijo Jesucristo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver 3 atributos que Jesús nos demuestra para que sepamos qué clase de Dios es Jesús. Y el primero es que Dios es misericordioso. Amén. Hay que entender que Dios es misericordioso, y a veces escuchamos estas expresiones un montón de veces en la iglesia y decimos, sí, ya sé que es un Dios misericordioso, pero nunca nos ponemos en la historia o en las historias que leemos que cuentan de Jesús. No nos ponemos en los characters. ¿Cómo se dice characters? ¿Ah? En los personajes. Ya, caracteres no era. En los personajes. A veces decimos, yo ya sé que Jesús es misericordioso, pero el problema es que nosotros no nos ponemos en los personajes a quien Él tocó. Y Él tocó estos personajes de una manera tan poderosa que les transformó la vida. Pero no tenemos que olvidar de que si Él lo hizo antes, Él lo está haciendo ahora todavía. Él lo está haciendo ahora todavía. Entonces vemos que Dios es misericordioso, y vamos a ver 2 ejemplos hoy. Y el primer ejemplo es la mujer que estaba en adulterio. La mujer en adulterio que la agarraron. Entonces esta mujer se ve en la escena que está desnuda en un cuarto con un hombre que no es su esposo. Algunos de los líderes religiosos la ven, o algún muchacho le pone el dedo, y viene toda una multitud de hombres con gente religiosa, y los hombres que están bajo la influencia de los líderes líderes religiosos. Y esta mujer empieza a correr, abre la puerta, empieza a correr. El sol ya está anocheciendo y ya tal vez la visibilidad de ella no estaba muy bien. Empieza a correr, está desnuda, y toda esta multitud de hombres la está persiguiendo. Y los líderes religiosos tenían mucha autoridad, tenían bastante autoridad de poder matar a la gente. Ellos tenían permiso legal de poder matar a alguien. Entonces me imagino que esta mujer iba corriendo por las calles, así angostitas de Jerusalén, y
de repente se tropieza, cae al piso y un montón de esa multitud la empieza a rodar. Y cuando la rodean empiezan a recoger piedras porque la quieren matar, porque tienen el permiso de hacerlo. Y tienen el permiso de hacerlo porque ella fue culpable. Y en eso puedo imaginarme que Jesús pasa y ve la situación, y Jesús soberano sabe lo que está pasando. Llega y él pone un paro y lo hace de una manera bien extraña, porque empieza a dibujar en el piso. Y acuérdense que Jesús tenía mucha influencia en estos días, porque él era como una celebridad. Él era alguien famoso, hacía milagros, hacía un montón de cosas. La gente lo seguía. Y parte de la razón por qué él era tan famoso era porque los líderes religiosos, los fariseos, le tenían celos a Jesús, porque ellos miraban que la influencia de la gente se estaba yendo hacia Jesús. Y ellos lo que más querían es la adoración del hombre. Ellos querían que el hombre los adorara, los admirara, los viera, los respetara, y que se les apartaran del camino cuando ellos pasaban por el mercado. Entonces ellos odiaban a Jesús y siempre querían atrapar a Jesús, y lo querían atrapar por medio de por medio de la ley. Entonces si ellos tenían derecho de decir que él estaba contradiciendo la ley, tenían el permiso de matar a Jesús. Entonces ellos ven que esta mujer está en adulterio, está desnuda, está en el piso, está tirada, ha hecho lo que hizo, es un pecado. Jesús se pone allí y empieza a dibujar en el piso. Entonces los fariseos dicen: aquí vamos a matar a 2 pájaros con una piedra. Y literalmente tenían una piedra. Y decían: vamos a matar a esta mujer adúltera que es culpable, den culpable. Y dijeron: vamos a atrapar a Jesús y lo vamos a matar a él también. Entonces le dicen: ¿no nos da el permiso la ley matar a esta mujer? Y me imagino, y Jesús empezó a dibujar en el piso, en la tierra. Y mucha gente no sabe qué es lo que Jesús estaba escribiendo, dibujando en la tierra. Pero yo me imagino que tal vez él estaba escribiendo la lista de los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Y aquí es donde escuchamos una línea tan famosa que todo el mundo la conoce, y la vemos en Juan, que Jesús dijo esto: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más joven al más viejo, desde el más viejo al más joven, botan las piedras y se dan vuelta y empiezan a alargarse, porque Jesús les había confrontado una realidad. Y a veces nosotros no entendemos las realidades de nuestras propias vidas y no nos vemos por quienes somos. Pero Jesús tiene una manera tan maravillosa y bonita de a veces confrontarnos y ponernos el espejo en la cara. Y entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y lo más impresionante de esta historia para mí es que la mujer era culpable. No es que alguien le levantó un falso y Dios o Jesús le demostró misericordia por eso. No. Estaba en la cama, en el acto. No era su esposo. No estaba casado con él. Y era culpable. Tenía una X que decían: tú eres un blanco. You're a target. Eres un blanco para que te matemos, porque es justo que te matemos, porque tú eres culpable. Pero aquí viene Jesús. Esto es lo que más me asombra. Jesús viene a los que somos culpables y nos demuestra misericordia. Eso es un buen lugar para darle gracias al Señor Jesús, porque no merecemos su misericordia. Y yo creo que muchas veces las razones por qué la gente no quiere creer en Jesús es porque nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, pintamos una imagen de un Dios enojado. Y este mundo ya tiene un montón de enojo y odio. Yo no creo que andan buscando más enojo, más odio, sino lo que andan buscando es una luz, una esperanza, misericordia. Este mundo
no es un mundo misericordioso. Por eso es que celebramos a gente como la Madre Teresa, porque son uno en un millón, ¿verdad? Por eso sobresale la gente que es buena, porque la mayoría es mala. Entonces Jesús viene y cambia el orden de toda esta gente religiosa. Y hay una mujer que es culpable, que merece el castigo y la muerte. Jesús le dice, no, porque yo soy un Dios misericordioso. El segundo ejemplo es Zaqueo, el jefe de cobrador de impuestos. Ahora, es importante que ustedes entiendan que es un cobrador de impuestos. En los días de Jesús estaba el Imperio Romano y el Imperio Romano andaba poseyendo tierras. Entonces lo que hicieron los del Imperio Romano es que llegaron a Jerusalén, a Israel, y invadieron a Jerusalén. Y cuando invaden a Jerusalén, mandan a los soldados romanos a que posean la tierra. Pero los romanos no van a vivir del dinero de ellos. Ellos quieren vivir del dinero de los demás. Entonces lo que hicieron es que empezaron a cobrar impuestos al pueblo de Israel, a los judíos, para que los impuestos de los judíos mantuvieran a los soldados romanos cuando les... Y esto es para que los mantuvieran, para que les quitaran la tierra. Imagínense eso. Tremendo, ¿verdad? Son malos. Entonces, tal vez no entendieron, ¿verdad? ¿No entendieron? ¿Entendieron? Les van a quitar la tierra, pero también les están quitando el dinero para mantenerlos mientras les roban la tierra. It's no good, ¿ok? ¿Están aquí? Y entonces, lo interesante es que el Imperio Romano dijo, vamos a cobrar impuestos y colectar impuestos, pero nosotros no lo vamos a ir a recoger dinero. Eso es un trabajo para los perros. Así estaban hablando ellos, así miraban a la gente judía. Entonces dijeron ellos, vamos a escoger a ellos mismos que cobren los impuestos a su propia gente para que nos traigan nuestro dinero. Nosotros vamos a vivir aquí de gratis mientras les robamos la tierra. Entonces ahí es donde entra el papel de los cobradores de impuestos. Entonces los que cobran los impuestos empiezan a tomar el dinero de su propia gente y el pueblo de Israel empieza a odiar a los cobradores de impuestos porque los ven como traicioneros, traidores. Nos están traicionando su propia gente. Pero lo que pasa y lo que se ve, lo que hace esta historia un poco más interesante es que Zaqueo era jefe de cobradores de impuestos. Entonces él había hecho una pirámide. Él era el jefe y él tenía a otros que estaban trabajando bajo él que cobraban los impuestos. Pero algo interesante de los cobradores de impuestos es que ellos cobraban más de lo que se les tenía que entregar al pueblo romano. Entonces los cobradores de impuestos miraron una oportunidad de robar dinero de su propia gente. Y el Imperio Romano no le importaba. Con tal que el Imperio Romano recibiera lo que les pertenecía a ellos no les importaba los que los cobradores de impuestos cobraran. Entonces ellos empezaron a aprovecharse del pueblo de Israel, los mismos judíos. Y ahí es donde entra la historia de este hombre Zaqueo, que él tenía a cobradores de impuestos bajo el control de él y él les quitaba el dinero a ellos. Entonces ellos le tenían que quitar más dinero al pueblo de Israel. Los cobradores de impuestos eran tan malos durante el tiempo de Jesús de que ellos eran una categoría separada de sí mismos. Y ustedes leen las escrituras en los evangelios y van a ver que dice los pecadores y los cobradores de impuestos. Ellos estaban clasificados algo en separado. Ellos eran separados y los miraban peor que a los pecadores, porque los miraban como pecadores que traicionaban a su propia gente. Pero Zaqueo era peor porque él era jefe de estos, entonces lo odiaban más a él. Y entonces un día, y quiero decir algo también, en contraste con la historia de la mujer en adulterio, nosotros no conocemos las razones detrás de su adulterio. Tal vez era una esposa que se quería escapar, ¿verdad?, de su matrimonio infeliz, quiso tener un good time. Y la agarraron en la masa, ¿verdad? Con las manos en la masa en el momento que tal vez estaba escapando. No sabemos cuál es la historia ni la razón por la cual ella estaba cometiendo adulterio. Tal vez era una prostituta que lo hacía por dinero, porque estaba en necesidad. O tal vez
Simplemente era una mala ficha. Pero con Zaqueo sí sabemos. Porque Zaqueo simplemente era un hombre malo. Era de lo peor que había. Él era un traidor de su gente con poder y autoridad de parte del Imperio Romano. Entonces no solamente era odiado, sino que él también era temido. Porque tenía autoridad de parte del Imperio Romano. Entonces es loco que Jesús llega a Jericó, donde vivía este hombre llamado Zaqueo, tal vez específicamente para encontrarse con Zaqueo. Y rodeado por la multitud, Jesús le llama a Zaqueo y le dice: hoy voy a ir a comer contigo. Jesús era famoso y tenía un montón de gente que lo estaba siguiendo. Y llega al pueblo o a la ciudad de Zaqueo, que era Jericó. Entonces la gente estaba emocionada de ver a Jesús porque era un hombre famoso que hacía milagros. Algunos traían sus señas: soy tu número 1 fan. Algunos le estaban rodeando, querían acceso VIP y estaban siguiendo ahí a Jesús. Y Jesús llega a Jericó simplemente, tal vez específicamente, para buscar y encontrarse con este hombre malo. Entonces llega y se encuentra con Zaqueo y le dice: Zaqueo, voy a comer a tu casa. Quiero comer contigo. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Y a veces nosotros como cristianos somos igual que la gente. No entendemos el propósito de Jesús. Somos cristianos tan inmaduros. Y no entendemos que Jesús vino a buscar a lo que era perdido. Y yo a veces, ¿verdad?, escucho a algunos de los cristianos más viejos que he conocido. Ninguno de ellos está aquí. Y si me vieran platicando con alguien quienes ellos consideran un mundano, dirían: ¿y cómo se le ocurre ir a él allí? ¿Y por qué anda con ese mundano? ¿Por qué anda con esos amigos todos tatuados con aritos? Se van a ir todos al infierno. O a veces decimos tonterías como, por ejemplo, ustedes me ven, ¿verdad? Me estaba vistiendo un poquito más pastoral. Pero es interesante que la gente a veces tiene un concepto tan erróneo de lo que es Jesús, su gracia, su misericordia. Y nos ponemos a pensar en cosas que no son bíblicas, no es lo que Él quiere. Entonces, a veces, como les he dicho muchas veces, la gente me ve de la forma que me he visto, nunca me ha escuchado predicar, nunca ha tenido ni una conversación conmigo. Y solo porque me ven con jeans rotos y tenis, piensan que soy del mundo. Y dicen: ¿cómo se le ocurre a él ir a predicar así? El altar debe de ser un lugar santo. Y sí debe de ser un lugar santo, respetado, pero Jesús ya no vive en esto. Este ya no es el atrio. Cuando Jesús murió en la cruz, Él rompió el velo. Todas esas mentalidades se tienen que ir. Porque vivimos una vida religiosa, igual que los fariseos, no vivimos tal vez, pero tenemos una mentalidad religiosa. Y la verdad, porque nosotros somos tan religiosos, porque a veces ni leemos lo que Jesús dijo. No entendemos. Y por eso es que toda la gente que lo seguía a Él, que estaba bajo el poder de los fariseos, cuando vieron que iba a ir a comer con Zaqueo, uy, ¿cómo se atreve a ir a comer con un pecador como Zaqueo? Y la Biblia no narra, así se dice, ¿verdad? La Biblia no narra la conversación entre Jesús y Zaqueo cuando él fue a comer. Pero sabemos que Zaqueo es transformado de una manera tremenda por la misericordia que le demostró Jesús. Porque después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado, Jesús le dijo: claro que sí, robaste. No seas tan cabezón. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Él se arrepintió y fue salvo. Y él no solamente se arrepintió, sabemos que él fue salvo
Porque Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Viene a buscar a los que viven alejados de Dios. Todo esto es un shock tremendo para la gente religiosa. Porque acuérdense que Malaquías escribe la última palabra de Dios. Y Dios le dice: voy a mandar al Mesías. Y esperaron 400 años. Después llega Jesús. Los fariseos están esperando al Mesías. Llega Jesús a la escena y empieza a hacer las señales del Mesías. Pero los fariseos están esperando a un Mesías que se parezca a ellos. Los fariseos estaban esperando a un Mesías que no anduviera con lo perdido, que no anduviera con los pecadores, que no anduviera con las prostitutas, que no se acercara a los jefes de cobradores de impuestos. Ellos estaban esperando a un Mesías religioso igual que ellos. Pero como Jesús vino a oponerse de completo a ese sistema religioso, los fariseos lo rechazaron. Acuérdense que ellos estaban esperando un Mesías que viniera a poner un reino sobre la tierra. Eso es lo que ellos estaban pensando. Pero Jesús no vino a poner un reino físico. Él vino a establecer su reino en nuestros corazones. Entonces los fariseos estaban diciendo: este Jesús, ¿cómo es que él va a eliminar al imperio romano? No vemos qué está haciendo. Y Jesús dijo: eso no vengo a hacerlo yo. Entonces ellos rechazaron a Jesús. Y como Jesús no se parecía a ellos, y Jesús andaba como una persona humilde, él no se apegaba a los fariseos, más bien los rechazaba y les daba duro. Ellos empezaron a odiar a Jesús. Y por eso es que ellos lo mataron. Porque él no se parecía a ellos. Él era misericordioso. Ahora, esta historia es diferente a la historia de la mujer en adulterio. Porque nosotros podemos imaginar el momento en que la agarraron en el acto. La culpabilidad y el arrepentimiento es casi esperado. Si te agarran con la mano en la masa, ¿verdad? Es esperado de que tú te arrepientas y te sientes mal. Algunos de nosotros no nos arrepentimos hasta que nos agarran. Mientras no te agarran, tú sigues, ¿verdad? En secreto. Díganme, no sean mentirosos. A veces nosotros no lloramos lágrimas de arrepentimiento hasta que nos expone el Señor. Pero entonces nosotros esperamos que esta mujer que fue agarrada en el acto de sexo ilícito, esperamos que ella se sienta culpable. Esperamos que ella tenga arrepentimiento. Esperamos eso. Se espera de ella. Pero ¿quién esperaría el arrepentimiento de un hombre como Zaqueo? Alguien que tenía el poder de hacer lo que estaba haciendo. Alguien que tenía el dinero, las posesiones y las conexiones para hacer lo que estaba haciendo. Nadie espera que un hombre que no se siente atrapado se arrepienta. Más si él tiene el comal o la olla por el mango, no la fruta mango. Pero esta es la cosa. Y aquí es donde quiero que tú pongas atención. Pongan atención, pues. Pongan atención. Ya. Yo sé que el mango ya lo dije. Ya se terminó eso. Ya estuvo. Yo me gozo con ustedes, hermanos. Esto es la cosa. Ya sea si te atrapan con las manos en la masa y sabes que eres culpable, o eres alguien como Zaqueo que no estaba consciente de su necesidad de Jesús, la misericordia de Dios siempre se te extiende. Siempre. Aunque tú te sientas que lo necesites o no.
A veces, humanamente hablando, es fácil extender misericordia al que la está pidiendo, pero es bien difícil extender misericordia a alguien que no la pide, porque es altivo o altiva. Pero el amor de Jesús y su misericordia es tan grande que al que reconoce que la necesita y al que no reconoce, Jesús siempre llega y te dice: mi misericordia siempre se te extiende. Entonces, si queremos ver ese Dios invisible, tenemos que ver a Jesús. Y lo primero que tú tienes que entender de nuestro Dios invisible, por medio de Jesús, que es la imagen visible, es que Dios es misericordioso. La segunda cosa que tú tienes que entender es que Dios tiene todo mando. Dios tiene poder sobre todo. Entonces, cualquier situación en la que tú estés, cualquier relajo que se te haya salido del control, Dios te quiere decir que Él tiene el control. A Él no se le sale nada de control. Algunos problemas nos salen de la nada y a veces dijimos: uy, nunca esperaba eso. Dios no está en el cielo diciendo: yo tampoco. Él sabe todo. Dígame. Y vemos que Dios tiene todo mando porque la creación obedece a Dios. La creación obedece a Dios. Y vemos esto en esta historia en Lucas 8:22. Dice: un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces partieron y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. A veces los problemas están externamente, pero a veces se meten internamente. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar. Entonces, si tienes un problema, no le permitas a ese problema que se te meta por dentro, porque si tú le metes que se te meta por dentro, si tú le permites que se te meta aquí el problema y aquí, te vas a hundir. Y yo te estoy diciendo esto no solamente porque es una analogía bien bonita, esto del agua en el barco. Te estoy diciendo eso porque es tan fácil que el diablo a veces te derrote sin que él tenga que hacer mucho. Él solo quiere a veces meter el agua dentro de tu barca para que te hundas. Tu barca es tu corazón y tu mente. Y los problemas externos no deben de meterse adentro. Nosotros tenemos que tener el control porque tenemos dominio propio por medio del Espíritu Santo. Entonces de pronto el agua se empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, porque estaban en verdadero peligro, a gritos despertaron a Jesús: maestro, maestro, nos hundimos. Y aquí vemos el poder y la autoridad de Jesús. Miren esto. Jesús se levantó y mandó al viento y a las olas que se calmaran. ¿Cómo manda uno el agua? Nadie tiene ese poder aquí. Nadie tiene el poder de mandar el agua ni el viento. Pero Jesús lo tiene. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos: ustedes no confían en mí. Y esto es algo muy interesante. Vamos a llegar en momentos en nuestras vidas que estos momentos se van a salir fuera de nuestras capacidades o habilidades. Y Jesús te está preguntando ahorita: ¿no confías en mí? ¿No confías en mí? Lo que está fuera de tu habilidad, lo que es imposible para ti, lo que es difícil para ti, ¿tú no confías que yo puedo arreglar eso? ¿Tú no confías de que yo no te voy a permitir llevar algo o una carga que tú no puedes? ¿Tú no confías de que yo estoy en control de todas tus circunstancias que te rodean? Y como vimos la semana pasada, Dios se agrada cuando nosotros corremos a Él, acudirnos a Él para que Él nos dé la fortaleza. Y en este pasaje Dios nos está ahorita, por medio de las palabras de Jesús, nos está acordando y nos está confrontando. ¿No confías tú en mí? Yo sé que parece que es difícil tu problema, imposible para que tú puedas salir de él o controlarlo. Pero ¿en qué está puesta tu confianza? ¿En qué está puesta tu fortaleza? ¿En qué está puesta tu seguridad? Jesús está diciendo: ¿no confías tú en mí? Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Y esto es porque Jesús es un Dios a quien la creación le obedece. Pero no solamente la creación le obedece, la enfermedad obedece a Dios también.
Entonces leemos una historia tan interesante en Lucas 17. Dice esto, Lucas 17. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. O tenían el COVID, pues, ¿verdad? En nuestros tiempos. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús. ¿Saben por qué se quedaron un poco lejos de Jesús? Porque en los tiempos de antes, alguien que tenía lepra no podía tomar un cierto espacio de cercanía a los demás. Porque si yo creo que eran como 10 pasos o algo así, o 2 metros, no me recuerdo cuánto era. Eran 6 metros como COVID. 6 feet apart. 6 pies. 2 metros. Porque antes, si un leproso se acercaba mucho a una persona, lo podían apedrear legalmente. Por eso dice que no se pueden acercar. Entonces el versículo 13 dice, y le gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Leamos esta frase juntos, ¿ok? Y mientras los 10 hombres iban. Ok, ahí pausa. Y mientras los 10 hombres iban. ¿Saben qué significa esto? Que a veces Dios no te va a contestar tu petición o tu oración hasta que le pongas patitas a tu obediencia. Si tu obediencia no camina, tal vez Dios no te va a abrir la puerta. Porque a veces estamos diciendo, Señor, ábreme la puerta, dame la oportunidad, dame el novio, dame la novia, el esposo, la esposa. Señor, dame el trabajo, dame la promoción, dame el dinero, dame aquí, dame allá. Y Dios está en el cielo diciéndote, dame piernitas que se muevan a esa obediencia. Ponle piernitas a esa obediencia, porque si tú no caminas, no te bendigo. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres... Algunos de ustedes están, Señor, dame paz y dame felicidad y dame gozo, me quiero sentir mejor. Y el Señor te está diciendo, levántate y ve a adorarme. Y no sientes paz, no sientes gozo, no sientes nada, no te sientes lleno, te sientes vacío o vacía. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ciertas cosas que Él quiere que nosotros hagamos para activar sus bendiciones. No todas las bendiciones son incondicionales. Hay algunas bendiciones que son condicionales. Y aquí vemos que Dios, ¿verdad? La enfermedad le obedece a Él. Pero también hay condiciones. Y Dios les está diciendo, si quieren que yo los sane, ustedes tienen que ir. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Los samaritanos eran odiados y rechazados. Me imagino de que los otros 9 no eran samaritanos, tal vez eran judíos. Y aquí está haciendo una énfasis Lucas, cuando está escribiendo esto, que el que no era de casa fue el que vino a darle gracias a Dios. Y vamos a ver esto, versículo, y en este próximo versículo 17 vamos a ver una enseñanza muy importante. Dios quiere apuntarte a algo. Y dice esto. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero? ¿Por qué? Dice que era de Samaria y era extranjero. Porque yo me imagino que quieren hacer una diferencia entre los que son de casa y los que no son. ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Esto nos demuestra qué tan maravilloso es Dios. Porque Él supo que solo uno de los 10 regresaría a darle gracias. Pero aún así fue misericordioso y sanó a los 10. Yo creo que esto nos enseña a no solamente usar a Dios cuando lo necesitamos, para después alejarnos de Él cuando nos arregla el problema. ¿Cuántos cristianos conocemos nosotros? ¿O cuántas veces tú has usado a Dios como llanta de repuesto? Que solo te acercas a Él cuando lo necesitas. Y yo creo que esta es la lección
que Jesús está diciendo aquí, porque Él puso una pausa y se dirigió a sus discípulos. Y yo creo que Jesús les estaba inculcando algo a sus discípulos. Estaba diciendo, ¿por qué? No es que Jesús no sabía, pero Él estaba haciendo una pregunta para hacer un punto. Y le está diciendo, ¿por qué? Solo uno regresó cuando tenía 10. Y dice, ¿por qué este extranjero? Porque acuérdense que los samaritanos eran rechazados y odiados. Y yo creo que Jesús siempre quiere enfatizar eso, que Él viene a buscar a los rechazados, que Él viene a buscar a los que son extraños, que Él viene a buscar a los que la sociedad quiere marginalizar. Él viene a buscar a lo que nosotros como cristianos, a veces como fariseos, decimos, no, ese no es salvo, o ese es un apóstata, o este es un incrédulo, o ese es un mundano, o ese es un pecador, tú también. Todos somos pecadores. Y Jesús está haciendo esa diferencia aquí. Pero a Dios no solamente le obedece la creación ni la enfermedad. La oscuridad obedece a Dios también. Y yo creo que Hollywood ha distorsionado una verdad importante que vemos en Jesús. Y eso es que los demonios tienen el poder y la autoridad para ser rivales de Dios. Y la verdad es que no. Movies como El Exorcismo muestran una dualidad entre Dios y el mal, como que si fueran un rival para Dios. Jesús nos demuestra de que lo opuesto es lo cierto. Él nos demuestra que Él tiene todo el mando sobre la oscuridad. La verdad es que los demonios se vuelven cobardes ante la presencia de Jesús. Se vuelven cobardes. Entonces yo te quiero decir algo a ti, ¿ok? Si tú estás escuchando este mensaje. Si tú sufres ataques demoníacos, ves en la noche o escuchas voces o pasas momentos donde todo se te vuelve oscuro y no te acuerdas de lo que estás haciendo, te voy a decir, no eres extraño, ni eres raro ni rara, sino que estos son ataques demoníacos en tu vida que el diablo está usando para destruirte, y tú sufres en privado tal vez porque no quieres que el mundo piense que tú eres raro o rara. Pero yo te voy a decir que tú no eres raro ni eres rara. Lo que está pasando es que hay una oscuridad en el mundo espiritual. Amén. Y en ese reino se mueven demonios y el diablo y atacan a la humanidad. Y solo Jesús te puede ayudar. Amén. Como por ejemplo, hay una historia donde Jesús cruza un río para verse con un hombre endemoniado. Y este hombre estaba tan endemoniado que la gente lo quería poner en cadenas, pero los demonios eran tan fuertes en este hombre que él quebraba las cadenas. Esa ciudad le temía a este hombre y muchas veces los hombres de la ciudad querían arrestar a este hombre, pero no podían. Y este hombre estaba tan endemoniado que vivía en cuevas, en el cementerio, usaba piedras para cortarse. Ustedes saben que los que se cortan en los baños en privado, todo eso tiene que ver con influencias demoníacas. Entonces, si tú eres alguien que te gusta lastimarte o cortarte, te quiero decir que eso es una influencia demoníaca y tú necesitas que Jesús te libere de eso. Entonces, Jesús llega porque Él sabe que este hombre está endemoniado con legiones, ya vamos a ver. Y a lo más Jesús pone el primer paso en tierra, el hombre endemoniado sale y viene a adorar a Jesús. Es interesante. Y estos demonios eran demonios poderosos. Pero yo quiero que se fijen en el lenguaje de los demonios hacia Jesús. Pongan atención al lenguaje de los demonios, cómo se refieren a Jesús. Jesús, Dios, tiene total poder sobre la oscuridad. La oscuridad le obedece a Dios. Ese es el tipo de Dios que nosotros tenemos. Entonces Marcos dice, Jesús ordenó al espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. Por favor, te ruego. Ese es el lenguaje de los demonios hacia Jesús, que no nos mandes a otra parte.
En una colina cerca de donde estaban habían unos 2,000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: déjanos entrar en esos cerdos. Y aquí es donde vemos la autoridad de Jesús tan tremenda. Solo miren esta próxima parte. Dice él: Jesús les dio permiso. No se mueven si él no permite. Entonces nosotros tenemos a un Dios poderoso. Entonces el tercer punto es esto: que Dios es compasivo. Les voy a enseñar un video de una serie que se llama The Chosen. Y esta serie tiene 9.6 de 10 en IMDb. Tiene 100% en Rotten Tomatoes. Son compañías que evalúan las movies, y todas las movies cristianas tienen menos de 5. Las movies cristianas a veces me llega la prueba a mí al ver las movies cristianas. Son terribles. Las actuaciones son terribles. Cómo ellos delatan las historias es horrible. No tienen nada de creatividad. Es bien barato la producción. Es horrible. No me gusta. Y yo no veo movies cristianas porque me ponen en la carne más bien. Pero este show es un show que lo han hecho tan tremendo. Y pintan cómo Jesús de verdad fue. Y cuando yo veo este show, me siento que me acerca más a Dios. Se llaman Los Elegidos. En inglés se dice The Chosen. Y está disponible en español para que todos ustedes de Honduras y todos los que están aquí lo puedan ver. Vamos a ver cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y les voy a dar un poco de contexto detrás del video. Quiero que pongan atención. Los samaritanos eran despreciados y rechazados. Tanto era así que los que viajaban preferían viajar alrededor de Samaria. Entonces estaba el lugar norte y el sur de Israel, y en medio está Samaria. Los que viajaban del norte al sur o del sur al norte no querían cruzar por medio de Samaria porque no querían toparse con los de Samaria, sino que preferían tener 2 o 3 días más de viaje para irse alrededor de Samaria, para no poder ver a los samaritanos. Aún hasta vamos a ver que los discípulos de Jesús no querían cruzar por medio de Samaria. Pero la compasión de Jesús lo lleva a encontrar a esta mujer, aunque ella al inicio fue dura de carácter y fue dura de actitud causada por el rechazo de toda una vida. Vamos a ver cómo Jesús, por su compasión, él llega a una persona rechazada, pecadora, mala. Y vas a ver que la mujer samaritana tenía una actitud bien fea hacia Jesús. No había madurado espiritualmente porque no había nacido. Pero vas a ver que Jesús le tuvo compasión. Entonces, aquí va el video. Vamos. Ya casi llegamos. ¿Qué ciudad es esa? Jezreel, el pueblo más al sur en Galilea. De allí iremos al este hasta el río Jordán. Rabino, ¿a dónde vas? ¿Necesitas algo? Es por aquí, amigos. Lo siento, pero el mapa dice que Jezreel está a 2 millas al sureste de aquí y tiene un camino que va al río Jordán. Debemos ajustar nuestro curso 30 grados. No iremos por el Jordán. Iremos por Samaria. ¿Estás bromeando? Hay un lugar en donde quiero parar. Además, acorta nuestro camino a la mitad. Y aumenta las chances de que nos ataquen casi al doble. ¿Es un número exacto? Perdone, maestro, pero es más seguro rodear Samaria por el río Jordán en la Decápolis. ¿Se unieron a mí por seguridad? Pero, rabino, son samaritanos. Es cierto, gran Santiago. ¿Cuál es el punto? Rabino, esta es la gente que profanó nuestro templo. Destruyeron todo. Ellos llegaron y... Lucharon contra nosotros con los selúcidas en las guerras macabeas. Yo ni siquiera he hablado con un samaritano. Y nosotros destruimos su templo 100 años atrás. Y ninguno de ustedes estuvieron presentes en todas esas cosas. Escuchen, si tendremos una sesión de preguntas y respuestas cada vez que hagamos algo fuera de lo convencional, este será un viaje bastante molesto para todos. Estaremos bien. Y si nos atacan, Simón estará feliz de demostrar lo que sabe. Absolutamente. Bien, síganme.
comimos el último pan de Salomé anoche. Maestro, debemos ir al pueblo por comida. Podríamos usar el oro que nos dejaron en la fuente. Está bien. Hay un pueblo una milla al oeste. Sicar. Vayan ustedes. Yo esperaré aquí. Alguien debería quedarse. En caso de que... Estaré bien. Los esperaré en ese pozo de allá. ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debí haber dicho, por favor. ¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí? ¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana? Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo, así que vengo al atardecer. Con este calor, como amablemente me has recordado. ¿Por qué no quieren ser vistas contigo? Larga historia. Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta. Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. No estoy sucia para ti. ¿No te contaminará este jarrón? Quizás algunas personas digan eso de las mujeres, pero yo no. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber. ¿En serio? Y te daría agua de vida. Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida? Es una larga historia. ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana? Eso no es lo que dije. ¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacob? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya? Conozco a Jacobo. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más. ¿No sería genial? El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos. No tengo un esposo. Es cierto. Tuviste 5 esposos. Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Ah, ya veo. Eres un profeta. Vienes a darme un sermón. No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen. No vine a condenarte. Cometí errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros rendían culto en esta montaña, pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para rendir culto. Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí, justo a donde no podemos ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, deberás adorar al Padre. Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios?
Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera. A cualquier lugar. Dios es espíritu, y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará en dónde rindas culto, sino que lo hagas con el espíritu y de verdad. Mente y corazón, ese es el tipo de culto que Él está buscando. No importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más. Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín. Eras una mujer de pureza, emocionada por casarse, pero no era un buen hombre. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio, incluso la práctica de tu fe. Ya basta. El segundo fue Farsad. La noche de boda su piel olía a naranjas. Y hasta este día, cada vez que ves naranjas en el mercado, te sientes culpable por dejarlo. Porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna. ¿Por qué haces esto? No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras. No soy la persona indicada. Vine a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. ¿Y sabes todo eso porque tú eres el Cristo? Iré a decirle a todos. Contaba con eso. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. No será solo montañas o templos. Pronto. Solo el corazón. ¿Lo prometes? Lo prometo. Yeah. Entonces cuando yo veo este video, lo único que te puedo decir es esto, que quien quiera que tú seas o cualquier cosa que tú hayas hecho en tu privacidad, que nadie conoce de ti, o que tú nunca quisieras que alguien escuchara, porque te consideras tan vil o malo o mala. Y yo te quiero decir algo hoy. Y tú tienes que dejar que tu corazón se abra para recibir esta verdad que te voy a decir. La verdad que tu corazón necesita recibir en este momento es esto: que Jesús tiene compasión por ti. Y Él te ama. Lo que acabas de ver es un ejemplo del Dios que nosotros tenemos. Es un Dios misericordioso. Para la conclusión es esto: si en verdad quieres conocer al Dios invisible, entonces solo tienes que poner tus ojos en Jesús. Esto significa que tienes que leer las palabras de Jesús, poner el tiempo para averiguarte qué es lo que Él dijo en verdad. Y todo lo que Él dijo está en la Biblia. Ahora te voy a explicar de que el Señor me ha pedido hace como un mes y medio o más, me pidió mis mañanas. Y como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, que para mí las mañanas son
los momentos más terribles para mí. Estoy desenfocado, estoy todo raro. No me gusta hablar con nada ni con nadie. Tampoco me gusta que me hablen. Y cuando él me pidió las mañanas, fue algo muy difícil, pero lo empecé a hacer. Y he visto un cambio tan grande y poderoso en mi vida cuando yo empecé a dedicarle a mis mañanas. Y te voy a decir y te voy a explicar cómo yo uso mis mañanas para conectarme con Dios. Primero, me despierto con la decisión de que no voy a ver mi celular. No lo veo ni lo toco, solo para apagar la alarma. Después me salgo del cuarto inmediatamente sin el celular y dejo el celular en mi cuarto. Y no me pongo a orar porque no puedo hablar ni pensar bien. Entonces dije yo, no, tengo que activar el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escucho unos mensajes y estoy escuchando a un pastor en inglés que me está alimentando mucho. Te aconsejo que escuches nuestras predicaciones porque yo soy tu pastor y aquí es donde tú te estás congregando y es bueno que tú me escuches, pero también tú tienes que suplementar tu fe con otros hombres de Dios. Por favor, ten cuidado qué es lo que van a escuchar, ¿ok? Si no están seguros, pregúntenme, porque hay un montón de cosas raras ahí en el YouTube. Empiezo con los mensajes. A veces escucho, porque yo vivo para esto, ¿verdad? Tengo el tiempo de hacerlo. Escucho un montón de mensajes. Y no escucho solamente una línea de mensajes. Escucho mensajes, por ejemplo, las cosas que me están alimentando a mí espiritualmente. Escucho también mensajes que me pueden motivar. Escucho otros que me pueden educar. Estoy escuchando unos mensajes en el libro de Colosenses para poder suplementar las enseñanzas que estoy dando aquí. Y también escucho mensajes de liderazgo. Todo eso lo escucho todos los días. Después de escuchar los mensajes, me meto a leer, porque es bueno escuchar la revelación de Dios para un hombre, por medio de un hombre, pero también es bueno que tú empieces a buscar la revelación de Dios en tu vida privada. Entonces tú tienes que tener una conexión con Dios, que Él te puede revelar cosas a ti. Entonces estoy estudiando ahorita, yo leyendo el libro de Juan. Eso es lo que estoy leyendo yo en mi tiempo privado. Después de eso, oro y adoro al Señor con alabanzas. Eso es lo que yo estoy haciendo en mis momentos de devoción, todos los días. Entonces lo que te quiero decir es esto. Si tú quieres llegar a conocer al Dios invisible, tienes que poner tus ojos en Jesús. Amén. Y eso significa que tienes que estudiar la palabra. Tienes que conocer la palabra, pero tú no lo vas a hacer si solo vienes a la iglesia el domingo. Así es, amén. Tú no puedes vivir de la fe mía. Yo te puedo ayudar en tu fe, pero tú no puedes tener una fe propia si solamente me vienes a escuchar aquí los domingos. Entonces, lo que quiero que toda esta iglesia haga, y espero que escuchen, lo que quiero que toda esta iglesia haga es que dediquen 1 hora de su día todos los días a Dios. Empezando con un mensaje en YouTube. Puedes ver algunos de los viejos de nosotros, que te los recomiendo, son muy buenos. O puedes escuchar a un predicador quien te alimente. Y después leas tú la Biblia. Escoge un libro que los vas a escuchar o a leer. Y después ora y canta 1 hora. Se te va así, ¿ve? Y mi deseo es que todos nosotros podamos ver a Dios más claramente por medio del Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú ahorita selles tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer tiempo para ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Darnos de completo a ti. Tú eres un Dios misericordioso, con mando sobre todo, y eres un Dios de compasión. Bendecimos tu santo nombre. Damos gracias porque eres un Dios fiel, un Dios bueno. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a empaparnos más de ti. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén.